buenas tardes, bienvenidos al Tiempo de Entrevista, bienvenidos al Tiempo de Actualidad aquí en Mírame Televisión. Nosotros hoy queremos centrarnos en un asunto que es muy importante para la isla de Tenerife, porque el pasado mes de marzo el Cabildo Insular adjudicaba el que es el concurso más importante de toda su historia por cuantía, 400 millones de euros, para la gestión de los residuos de la isla de Tenerife durante los próximos 15 años. Un concurso que es verdad que llega con retraso, pero que va a dar solución, en principio, y eso esperamos todos, al problemático o la problemática situación de la gestión de los residuos en la isla de Tenerife. Para hablar en concreto de este concurso, de toda la polémica que lo ha rodeado y también de otros asuntos de actualidad muy vinculados a la gestión de residuos o también a los vertidos de aguas residuales en las costas de la isla de Tenerife, hoy nos acompaña el consejero insular de Desarrollo Sostenible, Javier Rodríguez, a quien le damos la bienvenida. Javier, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y por dedicarle tiempo a una cuestión que habitualmente no ocupa espacio en los medios de comunicación. La verdad que a nosotros sí que nos interesa y mucho lo que es todo el tratamiento y la gestión de residuos, y también nos interesaba lógicamente este concurso, Javier, porque al final estamos hablando de una cuantía muy importante, 400 millones, de un panorama que se abre por delante también muy interesante, 15 años de gestión. Se adjudicó este contrato a la UTE de Urbaser y FSC el pasado mes de marzo. Vamos a entrar en algún detalle, pero en líneas generales, ¿en qué va a consistir este concurso, este nuevo contrato? ¿Qué le va a aportar a la gestión de los residuos de la isla? Bueno, para poner en antecedentes y hacer un poco de historia, yo creo que es importante destacar cuál fue la situación de partida hace 35 años, una situación realmente caótica, 200 vertederos ilegales en la isla de Tenerife y no había una gestión adecuada ni tampoco una línea sobre la que caminar. En aquel momento Pepe Segura, como presidente del Cabildo, toma las riendas de un asunto realmente antipático, porque en muchas ocasiones resulta antipático hablar de residuos, y estableció lo que en aquel momento se llamó el Plan Insular de Residuos de Tenerife, el PIRS. Ordenó los residuos en torno a una infraestructura de primer nivel, una infraestructura sobre la que pivota toda una estrategia insular apoyada de 4 plantas de transferencia. El nuevo salto, el cambio de paradigma llegará ahora, llegará con la adjudicación del nuevo contrato. Hemos venido trabajando con ese modelo, el del Plan Insular de Residuos de Tenerife, pero es necesario dar un nuevo salto. Es por eso que estamos apostando por adjudicar un contrato que dará seguridad jurídica al Cabildo de Tenerife, porque el actual contrato estaba vencido desde el año 2016, y por otro lado avanzaremos hacia un modelo mucho más sostenible en el sentido que establece Europa. Un contrato que estaba vencido desde el año 2016, que se ha venido prorrogando, que se adjudica ahora a Urbaser y FSC, pero que ha sido recurrido por otras empresas que se han presentado a este concurso. Así es, el pasado 23 de marzo se adjudicó en Consejo de Gobierno Insular a la UTE que has mencionado, Urbaser FSC, y las otras 2 UTEs que participaban en el proceso de licitación han presentado un recurso ante el Tribunal de Contratos de la Comunidad Autónoma Canaria. Hasta que el Tribunal de Contratos no resuelva, pues no podremos empezar a trabajar con las nuevas condiciones, con la nueva UTE adjudicataria. Esto requiere tiempo porque estamos hablando de un expediente complejo, un expediente denso. Recientemente, por parte de la Consejería de Desarrollo Sostenible, que tengo el placer de dirigir, se han evacuado los informes que ha requerido el Tribunal de Contratos de la Comunidad Autónoma, y ya en este momento pues a la espera del pronunciamiento del Tribunal. Al fin y al cabo entiendo que los servicios jurídicos y los técnicos de la Consejería estos un poco se lo veían venir por la importancia del contrato del que estamos hablando, ¿no? Sí, las empresas están en esa dinámica. Todo contrato que supere cierta cantidad pues es recurrido ante el Tribunal de Contratos, y tenemos que tener en cuenta que este es el mayor contrato de la historia de Canarias, más de 400 millones de euros, 715 millones de euros si nos vamos a la prórroga hasta los 19 años, y por lo tanto era un escenario que nosotros pues entendíamos como más que previsible que fuese recurrido. Algunas inversiones a las que se comprometa en este caso la adjudicataria que vayan a cambiar un poco ese modelo del que hablábamos de gestión de residuos. Sí, pues si comentábamos que hace 35 años todo se pivotó en torno a una infraestructura de primer nivel, el complejo ambiental de Arico, pues ahora lo que pretendemos es dotar de una mayor entidad a las plantas de transferencia, las que en el mundillo de los residuos se llaman las PT, las plantas de transferencia. Van a ganar entidad de tal forma que podrán gestionar los residuos, podrán separar in situ, también podrán pasar a ser centros logísticos y separar estas plantas de transferencia. No pretendemos quitar entidad al complejo ambiental de Arico, sino todo lo contrario.
darle una visión más periférica, una visión más de conjunto a la gestión de los residuos a nivel insular. ¿Estas inversiones las asume la empresa adjudicataria? Sí, por supuesto. ¿De cuánto dinero estamos hablando más o menos? Lo que tendría que invertir la empresa adjudicataria. Sí. La propuesta de adjudicación asciende a 397 millones de euros y dependiendo de las plantas de transferencia, pues la inversión varía de forma significativa. Tenemos que tener en cuenta que las que están más cerca a la zona metropolitana y a la zona sur de la isla, pues son aquellas en las que se recibe un mayor volumen de residuos también porque la actividad económica es mucho mayor. Pero estamos hablando de inversiones muy, muy importantes. ¿Qué pretenden todas estas inversiones? Pues recuperar residuos de una forma bastante significativa. Las cifras actuales son muy modestas. Nosotros entendemos que una isla como Tenerife, que siempre ha tenido la vocación de favorecer las políticas de la economía circular y de sostenibilidad, pues no puede convivir con unos porcentajes de recuperación realmente modestos, inferiores al 3%. Queremos aumentarlos hasta el 40%, de forma que aquellas personas que entienden que el reciclaje no es un camino adecuado y que no participan en las gestiones del reciclaje, pues nosotros seamos capaces de recuperar esos residuos. Sin lugar a dudas, lo ideal es separar en origen. Separar en origen porque eso le permite a la administración pública transformar los residuos en nuevos recursos. Ahí, hablando de reciclaje, yo creo que hay algunos asuntos que empatan bastante con este concurso y que son muy interesantes. Reciclar en origen. En su momento se apostaba también o se planteó la posibilidad de la campaña del reciclaje puerta a puerta, que es un modelo que también se utiliza en algunos países europeos. ¿Este modelo se va a implementar en Tenerife? ¿Se ha descartado por completo? ¿Cuál es la situación? ¿Se ha planteado? ¿Se ha estudiado? Sí, por supuesto que se ha valorado. Tenemos que tener en cuenta en este debate cuál es el marco competencial de cada administración pública. El Cabildo de Tenerife gestiona los residuos que se reciben del conjunto de los 31 municipios de la isla, pero nosotros no tenemos competencias en recogida, son los municipios los que tienen competencias en recogida. La entidad que tenemos nosotros como isla y la entidad que tienen ciertas aglomeraciones urbanas, por ejemplo en la zona metropolitana, pues han hecho hasta ahora inviable ese sistema de recogida. En todo caso, yo particularmente como consejero del área considero que lo más importante en este momento no es el sistema de recogida puerta a puerta, es la implantación inmediata del quinto contenedor. El contenedor, ¿en qué consiste eso, el quinto contenedor? Sí, el quinto contenedor es el contenedor que permitirá recoger de forma separada la materia orgánica. Al complejo ambiental de Tenerife, en Arico, entran aproximadamente unas 580.000 toneladas de residuos al año. Eso, trasladado a día, son unas 1.600 toneladas de residuos al día. Unos 100 camiones de los que vemos por nuestras autopistas que ponen Tenerife más sostenible. Las cifras marean, son muy, muy altas. Pues aproximadamente el 47-49% de esos residuos que nosotros enterramos tienen como origen la materia orgánica. El desarrollo tecnológico permite que hoy en día podamos transformar esos residuos en nuevos recursos. Pero es que de hecho básicamente entiendo que lo que dice Europa es que no podemos enviar nada al vertedero que no se pueda tratar. Efectivamente. ¿Y eso se está haciendo ahora mismo? Es lo que estoy diciendo. No, porque no tenemos el quinto contenedor. Los municipios deberían de instalar de forma inmediata ese quinto contenedor, porque estamos enterrando residuos que podrían convertirse en nuevos recursos a través del proceso de compostaje, para posteriormente aprovechar ese compost en nuestro sector primario. O sea que el quinto contenedor ustedes entienden que puede dar solución a este problema, o por lo menos a un tratamiento más eficiente de esos residuos. Por supuesto, y no estamos inventando nada. El compostaje pues, no es una técnica pionera precisamente, es algo con lo que se viene trabajando ya desde hace muchos años. Todo lo que no nos llegue a nosotros al complejo ambiental de Tenerife será bueno para la gestión de los residuos, porque dejaremos de enterrar. Cuanto menos seamos capaces de destinar, cuanto mayor sea la cantidad de residuos que nosotros seamos capaces de captar previamente para evitar llevar a vertederos, pues esto sin lugar a dudas será un éxito como sociedad y también como administraciones públicas. Javier, un debate intenso que hubo en su momento estaba entre incineración sí o incineración no. La incineración queda completamente descartada de este nuevo concurso, entiendo. Por nuestra parte, como Cabildo de Tenerife, sí. Entendemos que el modelo no es la quema, el modelo tiene que ser la valorización a través de procesos como el que estamos hablando. Valorización material, transformar esos residuos que tienen como origen la materia orgánica y transformarlo en compost. De un plumazo seríamos capaces de dejar de enterrar
el 47-49% de esas 1.600 toneladas de residuos que nos entran al complejo todos los días, cada día. Por lo tanto, pues entendemos que no hay que preocuparse en cuanto al número de celdas de vertidos que hay, cuál será la capacidad de las futuras celdas de vertido, porque nuestro objetivo es derivar cada vez menos a la celda de vertido, a vertederos. Al final estamos hablando, la gestión de residuos se ha convertido en un negocio muy jugoso también para grandes multinacionales, lo vemos en las empresas que se han presentado precisamente a este concurso. ¿Por qué ha sido tan difícil sacar adelante este concurso? Desde 2016, en cierto sentido, digamos, vamos con retraso, ¿no?, de algo tan importante que al final pues, ha generado que se siga prorrogando ese concurso de una manera, pues no sé hasta qué punto si regular o no, pero de una manera que no es la ideal, por supuesto. Por supuesto que no es la ideal. Una administración pública tiene que procurar, tiene la obligación de tener al día todos sus contratos, más los contratos de una entidad tan grande. Se trata de un contrato que actualmente le supone al Cabildo de Tenerife una aportación económica muy importante y sin embargo ha sido reparada durante todos estos años con buen criterio por parte de la intervención general. Está fuera de contrato, por lo tanto el abono de las mensualidades, el abono de las certificaciones está fuera, no tiene la cobertura legal necesaria y por lo tanto han sido reparadas. ¿Y por qué no se había solucionado? Porque al fin y al cabo esto estaba beneficiando a la empresa adjudicataria, que por cierto entiendo que es la misma que también ha ganado ahora en última instancia el concurso. Sí, es una UTE diferente, pero en todo caso... va a ser en este caso. Efectivamente. Yo como consejero del área tenía el mandato, desde que asumo la responsabilidad de la consejería, el mandato del presidente de resolver este concurso de forma inmediata. Para nosotros era una prioridad no solo por dotar al Cabildo de seguridad jurídica, sino también por favorecer ese cambio de paradigma, ese cambio de modelo de gestión en la gestión de los residuos. No tenía sentido, pues como hemos dicho, seguir enterrando residuos y es por eso que tenía esa petición. ¿Por qué se ha demorado tanto? Pues no lo sé, francamente hay cuestiones que yo no llego a entender. Sí que el anterior consejero del área, José Antonio Balbuena, pues fue un impulsor de los pliegos, fue la persona que trabajó y que permitió que los pliegos pudiesen estar preparados, de forma que cuando nosotros como corporación asumimos la responsabilidad en 2019 sí que nos permite avanzar a un ritmo más acelerado, pero desconozco los motivos por los que no se impulsó este expediente tan importante para la isla. Sí, es verdad que desde 2019 se ve, o por lo menos se aceleran un poco los plazos, en el sentido de que las cosas empiezan a caminar, pero también hubo una fase, hubo un momento, Javier, en el que pues, surge una polémica que se empieza a publicar en los medios de comunicación y que tiene que ver con la declaración de bienes que usted presenta en su momento cuando accede al cargo público en el Cabildo de Tenerife, donde figuran una serie de acciones que tiene en dos empresas, una es OHL y la otra es SACIR, cuya filial Valoriza es una de las empresas que se ha presentado a este concurso. A raíz de que usted participa en una de las reuniones de la mesa de contratación, si no me equivoco creo que en la primera, esto genera una polémica porque se pone en cuestión si hay un conflicto de intereses por su participación. ¿Por qué participó usted en esa reunión? Bueno, fue una polémica completamente ficticia y que únicamente pretendía enturbiar un procedimiento que había salido y que ha salido finalmente pues cumpliendo todos los parabienes y de una forma rigurosa, clara y transparente. Esta empresa vale en bolsa 582 millones de euros. Yo tenía 7.000 euros en acciones. La cantidad es tan ridícula en comparación con el valor que tenía la compañía que cualquier tipo de conflicto de intereses pues quedaba totalmente al margen. La ley establece que tienes que tener un 10% del valor de la sociedad, del valor de la compañía para que exista un conflicto de intereses. Si vale la compañía 582 millones de euros, un 10% son 58,2 millones de euros. Mis 7.000 euros, pues evidentemente son ridículos. Yo participé en una mesa de contratación para demostrar, escenificar a todos los presentes que esto era un contrato muy importante para la isla de Tenerife, por lo que hemos hablado, por dotar de seguridad jurídica al Cabildo y también por favorecer esas políticas de economía circular, de una mejor economía circular y de sostenibilidad. Una polémica ridícula que lógicamente pues no prosperó porque es que francamente ahí únicamente lo que hubo es intención de enturbiar un procedimiento, un trabajo, en este caso de los funcionarios, que ha sido limpio, claro y escrupuloso. ¿Alguna empresa llegó a impugnar esa reunión de alguna manera o ha utilizado ese argumento en sus recursos? No,
Ninguna. Es que, como digo, no ha habido nada y no ha habido nada tangible más allá de unos ahorros que, como bien decías en la introducción de este asunto, pues yo tenía publicados en mi perfil de transparencia del Cabildo de Tenerife. 7.000 euros que tenía ahorrados ahí desde hacía muchos años. Y que dice tenía, no sé si ya no los tiene. Los vendí las acciones. ¿Vendió las acciones? Sí, vendí las acciones. ¿Por qué las vendió? Pues para evitar cualquier tipo de lectura maliciosa por parte de las personas que estaban intentando favorecer ese ficticio conflicto de intereses. No pretendo alimentar y todas las acciones que he hecho pues han sido para favorecer, como digo, la gestión más adecuada de los residuos y dotar de seguridad jurídica al Cabildo. 7.000 euros pues en una economía pues doméstica es una cantidad significativa, no para una empresa que vale 582 millones de euros. Al final había también, entiendo, un pequeño conflicto ético, ¿no? Más allá del legal, que evidentemente no había ningún problema legal, pero sí que éticamente, bueno, alguien podría decir, oye, pero es que lo mejor era lo que usted ha hecho al final, pues vender esas acciones ya que tiene un cargo público y así ahorrar todo este problema, ¿no? Sí, es que para mí particularmente esas acciones pues no me habían generado ni beneficios ni pérdidas, las tenía ahí porque durante mi época de estudiante pues fui acumulando algo de ahorro y en este caso pues tomé la decisión de invertirlos en bolsa más que dejarlo en una cuenta de ahorro. Llevaban ahí muchos años, nunca he especulado con esas acciones y únicamente tomé las medidas preventivas de publicarlas como tiene que ser en el perfil de transparencia del Cabildo de Tenerife. ¿Vendió las de Valoriza y las de OHL también? No, las de OHL las sigo manteniendo y así consta en el perfil de transparencia del Cabildo de Tenerife. Por tanto, al final no es tanto un conflicto ético, entiendo que lo ha hecho porque las de Valoriza generaban problemas, no porque usted crea que esté mal tener acciones de una empresa aunque sea consejero de un cabildo. Por supuesto que no, hay muchos ahorradores en España que tienen acciones en cualquier tipo de compañía, en Telefónica, en cualquier banco, en una empresa de alimentación. Por supuesto, no hay ningún tipo de problema y tengo incluso compañeros que tienen publicada pues, en su perfil de transparencia pues, algunos ahorros también en acciones. El Plan Territorial de Residuos de la isla de Tenerife se aprobó en 2009, Javier. Hubo mucha polémica, hubo mucho debate, hubo mucho consenso también en su momento para llegar a aprobar este plan. ¿Hasta qué punto este plan está en sinergia con este contrato que se ha adjudicado? Porque también ha habido muchas críticas porque al fin y al cabo muchas de las cosas de las que se plantean en ese plan, aprobado en 2009, pues no se han implementado, no se han llevado a efecto. ¿Hasta qué punto son compatibles y sobre todo se dibuja lo que está en ese plan, en este contrato? Nosotros ahora mismo estamos en actualización, ejecutando los trabajos en coordinación con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la renovación del Plan Territorial de Residuos. La coherencia es total y absoluta. No tiene sentido sacar un concurso tan importante para la isla si no va en sintonía con lo que establece el planeamiento. Es evidente que el planeamiento tiene que dar cobertura a muchas más acciones que finalmente no se llevan a cabo. Pasa lo mismo en cualquier tipo de municipio en relación al planeamiento municipal, al PGO, al Plan General de Ordenación Urbana. Lo que se hace es ordenar el suelo, catalogar el suelo. Eso no significa que se vaya a desarrollar cada una de las acciones para las que da cobertura el Plan General de Ordenación Urbana de cualquier municipio. Pasa lo mismo con el Plan Territorial de Residuos. Tiene que tener soporte normativo, tiene que tener un paraguas, en este caso el Plan Territorial de Residuos, pero esto no significa que de forma inmediata se tengan que ejecutar todas las acciones. Nosotros ahora mismo estamos invirtiendo de forma bastante significativa, de una forma fuerte, en ciertas instalaciones, como por ejemplo la planta de clasificación y selección de envases o la planta de bioestabilizado. Son palabrejas o pueden resultar palabrejas, pero en términos generales la planta de clasificación y selección de envases es el destino de todos los envases que nosotros colocamos en el contenedor amarillo que tenemos en nuestras calles. Es muy importante lo de la planta de clasificación de envases porque en ese plan territorial del que hablábamos se proyectaban 3 instalaciones nuevas de tratamiento y clasificación de envases, una en la Orotava, otra en Arona y otra en el polígono de la Campana, precisamente en el Rosario. Ustedes no han ejecutado estas instalaciones. ¿Por qué?
Porque, por una cuestión muy sencilla, por optimizar los recursos que ya teníamos. La planta de clasificación y selección de envases que existía en Tenerife, que existe en Tenerife, está dentro del complejo ambiental de Tenerife, en Arico, y es una planta manual, una planta muy modesta que únicamente tenía capacidad de 6.000 toneladas año. Desde el 2009, Ecoembes estaba advirtiendo al Cabildo de Tenerife que había que aumentar la capacidad de esta planta, 12 años. Estoy haciendo las cuentas, 12 años desde el 2009, el Ecoembes advirtiendo al Cabildo de Tenerife que había que aumentar la capacidad de esta planta. ¿Por qué? Porque la ciudadanía de la isla de Tenerife cada día es más sensible. Estamos experimentando crecimientos de en torno al 15%. Año a año estamos experimentando crecimientos en cuanto al volumen de residuos que recogemos de los contenedores amarillos superior al 10%, en torno al 15% y a veces incluso superior al 15%. Esa planta se quedó pequeña hace muchos años y no se había hecho nada, no se había hecho nada. Lo que establecía el PTOR efectivamente es lo que acabas de comentar, pero el proceso de industrialización llegó hace muchos años y automatizar una planta es mucho más económico, muchísimo más económico que crear una nueva planta. Por lo tanto, lo que hemos hecho es automatizar la planta existente con un precio muy inferior, 3 millones de euros, frente a los 20 que cuesta crear una nueva planta. Con esta automatización hemos aumentado la capacidad de tratamiento de la planta de 6.000 toneladas año a 15.000 y además es elástica, porque modificando ciertos elementos limitantes actualmente se podrá pasar de 15.000 a 18.000 o a 21.000. Por lo tanto, con una obra de 3 millones de euros tenemos planta de envases para muchos años. ¿Por qué esos 3 millones de euros los ha pagado el Cabildo de Tenerife y no Ecoembes, que ya recauda dinero cada vez que compramos un producto que es un envase, que hay un dinerito ahí que va para su reciclaje y que cobra Ecoembes, porque además tenemos que volver a pagarle con dinero público una planta que ellos utilizan? La planta es del Cabildo de Tenerife, por lo tanto la inversión tiene que ser del Cabildo de Tenerife. Sí que es cierto que dentro de la vinculación, dentro de la relación que viene manteniendo el Cabildo de Tenerife con Ecoembes, pues hay una serie de inversiones que sí corren a cargo de Ecoembes. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la educación ambiental, con la sensibilización, todas estas acciones corren a cargo de Ecoembes. Hemos firmado un convenio y dentro de este convenio están asignadas cada una de las competencias que tiene cada una de las partes. Por un lado, el Cabildo de Tenerife como administración pública y Ecoembes como gestor de los residuos. En cualquier caso, la verdad, Javier, que analizando un poco las cifras, ¿no? Hablabas ahora de a cuánto puede llegar esa planta de clasificación de envases, 15.000 toneladas. Estamos muy lejos de las cifras que marca Europa, ¿no? De los objetivos que marca la Unión Europea en la recuperación y reciclaje, tanto en envases como en el resto de residuos. ¿Esto qué puede conllevar? Puede conllevar que al final Europa acabe sancionando, no a Canarias en sí, pero tal vez a España, como ha hecho con los vertidos, y tengamos que pagar este retraso que llevamos tan importante. Sí, el riesgo existe. Yo suelo decir que, y es una afirmación que me duele hacer, que en cuanto a la gestión de las aguas residuales, Canarias es un territorio fracasado, y lo digo sin ambajes. Somos la región de Europa que mayor número de sanciones acumula por no tratar de forma adecuada nuestras aguas. Canarias, un territorio rodeado de mar, con una vocación de conservación de nuestro entorno, pues tenemos esta realidad. Lamentablemente tenemos esta realidad. Posteriormente, si quieres, podemos hablar... Sí, hablaremos después de este asunto. De lo que hemos hecho para revertir esta situación. En determinadas ocasiones yo tengo la impresión de que podrá pasar en un futuro lo mismo que ha pasado con las aguas residuales. Y no voy a la entrada de los residuos, a ese elemento, de los envases. Yo voy a la materia orgánica. Ahí es donde está el gran objetivo que tiene que alcanzar la isla de Tenerife y el conjunto de las islas de Canarias para ser capaces de derivar lo menos posible a vertederos. Porque, insisto, aproximadamente en números redondos, la mitad de lo que acaba en vertederos es materia orgánica. En cuanto a otros elementos, en cuanto a otros residuos, estamos avanzando a buen ritmo. Envases, pues sí que hay una conciencia muy grande
en cuanto a la separación en origen de los envases. A buen ritmo, pero Europa marca un 65% de reciclaje en peso de todos los residuos de envases en diciembre, 31 de diciembre de 2025. A esa cifra no vamos a llegar, por mucho que avancemos, por lo que usted me está diciendo, vamos. No vamos a llegar porque estamos captando en origen en torno a 10.500 toneladas año, pero no estamos en una situación tan desfavorable. Con el papel y cartón pasa exactamente lo mismo. Son contenedores que llevan muchos años conviviendo con nosotros en las calles y por lo tanto socialmente sí que existe una mayor sensibilidad en relación a estos elementos. No pasa lo mismo con la materia orgánica. Entonces, para conseguir un salto cuantitativo importante hay que ir a lo gordo. Y lo gordo, en este caso, es la materia orgánica. La verdad que he insistido mucho en ese asunto. Bueno, veremos cómo evoluciona y al final también ahí tiene que haber una campaña de concienciación porque al final nos van a meter un contenedor nuevo que evidentemente tendremos que saber para qué sirve. Usted lo ha intentado explicar aquí, pero al fin y al cabo ya hemos visto que no se ha conseguido tampoco concienciar como deberíamos en todos los ámbitos del reciclaje o de la separación de origen. Y claro, pero ahí, no es fácil ser optimista, Javier, usted tiene que entenderlo también. Sí, por supuesto que no es fácil y en este caso es que la ciudadanía tampoco ha tenido la oportunidad, porque para separar en origen la materia orgánica es necesario el quinto contenedor, ese contenedor adicional, y ninguno de los 31 municipios de la isla aún lo tiene. Únicamente se están desarrollando pruebas pilotos en 2 de los 31 municipios. Bueno, a los municipios hay que tirarle las orejas también, eso está claro. Ahí, y aprovecho la oportunidad pues para instar a los ayuntamientos a que de forma progresiva se vaya instalando el quinto contenedor para que nosotros podamos avanzar. Vamos a hablar de vertidos, Javier, pero hay un asunto que además es actualidad porque se ha publicado recientemente en los últimos días y que tiene que ver con polémicas en la Isla Baja, donde durante un tiempo se ha generado un debate muy interesante sobre la depuración natural, pero que últimamente ha tenido algún acontecimiento. Lo publicaban los compañeros de Aute Digital. Si se quieren enterar de lo que pasa en la Isla Baja, lean de Aute Digital, que la verdad es que trabajan muy bien. El PSOE califica de traición a los silos el trasvase de las aguas residuales y acusan al gobierno municipal de coalición y Partido Popular de actuar con nocturnidad y alevosía. Esto además va un poco en contra porque esto viene de un acuerdo, usted ahora me lo explica mejor, Javier, entre los propios ayuntamientos y el Cabildo o el Consejo Insular de Aguas de Tenerife, contra el que no está muy de acuerdo su partido, en este caso el Partido Socialista en el municipio. Explíquenos lo que ha ocurrido aquí. Bueno, la situación es compleja y tendríamos que hacer un repaso de los antecedentes amplios y yo creo que no... Vamos a lo más sencillo. Si efectivamente, pues como decíamos, Canarias, territorio fracasado, vertidos ilegales a lo largo de toda la costa y es necesario, sin lugar a dudas, pues un tratamiento de las aguas residuales para acabar con esta situación tan deshonrosa para nosotros. Existe una propuesta por parte del Consejo Insular de Aguas que es el desarrollo de un sistema de depuración intensivo en la Isla Baja. Esto pasa por una primera fase que ya está ejecutada para captar las aguas del municipio de Garachico y de parte del municipio de Los Silos, concretamente del núcleo de La Caleta, y verterlo a través del emisario submarino comarcal. Se ha generado un proceso de contestación social a través de, bueno, lo ha pivotado, lo ha canalizado una plataforma y en este caso pues lo que vienen demandando es que las aguas residuales de Garachico no se viertan por el emisario submarino comarcal que está ubicado en el término municipal de Los Silos. Yo sí, francamente no lo entiendo porque los argumentos son bastante peregrinos. Cualquier contaminación que llegue a nuestras costas afecta al conjunto de la isla. No existe una policía que vaya montada en unicornio, que esté en el límite entre las aguas de Garachico y Los Silos, pidiéndole a los residuos que no vayan al término municipal de Los Silos. La contaminación que se genera en Garachico acaba finalmente en Los Silos y posteriormente en Buenavista, porque la deriva de la costa sigue esa proyección, sigue ese sentido. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es acabar con los vertidos en el conjunto de la isla, sin tener en cuenta el término municipal, en el conjunto de la isla. Y la depuración natural, que es algo por lo que ha apostado incluso también algunos grupos municipales, incluso el Partido Socialista en el municipio de Los Silos, que siempre ha defendido la depuración natural, ¿se ha descartado desde el Cabildo? Toda la depuración es natural. Cualquier tipo de depuración es natural. Hay dos técnicas, dos tecnologías disponibles, la intensiva y la extensiva. Como su propio nombre indica, la extensiva requiere una disponibilidad de terreno superior,
pero los procesos de depuración son biológicos. Se aceleran a través de la aireación, pero todos los procesos de depuración son naturales. Nosotros, y yo particularmente, pues tengo un especial interés en acabar con los vertidos, porque no tiene sentido, y lo comentábamos, que una isla con vocación de conservación esté conviviendo con esta situación. La depuración extensiva es una solución para aquellas aglomeraciones urbanas que están muy alejadas. Y de hecho, en la isla de Tenerife existen depuradoras de este tipo y son ejecutadas porque tienen título habilitante del Consejo Insular de Aguas, que es el órgano de cuenca de la isla de Tenerife. Ahora, trasladar esta solución a aglomeraciones de mucha entidad, pues tanto los ingenieros, los juristas del Consejo Insular de Aguas y yo como consejero y representante del Consejo, pues entiendo que no es una solución viable. En todo caso, hemos abierto el planeamiento del Plan Hidrológico de Tenerife de tercer ciclo para que aquellos municipios que entiendan que esa es la alternativa, pues con su autonomía puedan desarrollar esos proyectos. ¿Nosotros en qué creemos? En los sistemas comarcales, porque consumen menor cantidad de territorio y además permiten la transformación del agua residual en agua regenerada para su aprovechamiento en el sector primario. Volvemos nuevamente a la economía circular y a las políticas de sostenibilidad. Esas políticas de sostenibilidad que en cualquier caso en el asunto del tratamiento de las aguas residuales pasan mucho por la coordinación o la buena coordinación con los municipios y con los ayuntamientos. Algo que no hemos visto, por ejemplo, en el caso de la depuradora del polígono industrial de La Campana en el municipio del Rosario. Para ponernos en situación, vamos a ver dos pequeños cortes, dos entrevistas que hemos hecho aquí en Canarias al Día. La primera al alcalde del Rosario, a Escolástico Gil, días antes de la inauguración de la depuradora del polígono de La Campana. Sí que me apoya el gobierno de Canarias, David, no se equivoque. Sí me apoyan otras administraciones. Tengo magníficas relaciones con Román Rodríguez, con Balbuena, con Manuela. Tengo magníficas y con... O sea, que el problema es el PSOE del Cabildo. Exacto, pero el problema entre ellos mismos, no conmigo solo. Ojo. ¿Por qué entre ellos mismos? Mira, usted sabrá. ¿Hay gente del PSOE del Cabildo que sí que le apoya? No. Me apoya del gobierno a través del pacto que tienen y mis relaciones con Román Rodríguez pues me han ayudado. La inauguración es el próximo martes. El próximo martes. Ahí estará Pedro Martín, entiendo. Ah, no sé. Si va, ya sabe que yo soy un tío claro, una persona clara, que digo la verdad y la digo en la cara, no mando recadero. Como se lo dije cuando me reuní con él en el Cabildo y me dijo que me buscara la vida. Le dije, me la voy a buscar. Me voy a buscar la vida. Las claves en política tienes que dominarlas porque si no puede que pierdas las votaciones, que es lo que le pasó a Pedro Martín. Me echó un pulso y perdió 4 votaciones en el Cabildo. Esto antes de la inauguración. Después de la inauguración estuvo aquí el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, y habló también de lo que ocurrió ese día. Finalmente se aprueba en pleno una moción para que se financie esa depuradora, la mayor parte. La mayor parte de la depuradora que se ha inaugurado ahora, o que ha inaugurado el señor alcalde, la ha financiado el Cabildo de Tenerife, y cuando va el consejero a la inauguración se le impide pasar con la disculpa de que era el COVID y le atraviesan hasta un coche de la policía para que no pudiera entrar. El consejero de Medio Ambiente. Ambiente. A Javier. Mira, Javier se va, no se trataba de montar un número. ¿Cuál es la disculpa? Es que no habían confirmado. Miren, no habíamos confirmado porque ese día yo iba a intentar ir, no estaba seguro porque me coincidió y se puede comprobar que tenía dos ruedas de prensa. Y tenía un consejo el consejero. Y no sabíamos quién del Cabildo podría ir, porque a lo mejor no podría ser ni el consejero ni yo, pero bueno, quería era ir. un invitado que iba a ir del Cabildo, que era la administración que había puesto las perras, Si ¿no? eso hubiera ocurrido en mi pueblo, aparte de que allá había espacio más que suficiente para poner una silla más, si el problema era del COVID, yo le hubiera dicho a un concejal de los míos o al que lleva prensa, mira, déjale la silla, te vas para que estemos todos y se sienta aquí. No había interés en que estuviera el Cabildo. Y les voy a decir por qué. El problema no era el COVID. Se demostró cuando se colocó una placa en la depuradora. Solo aparecía el nombre del alcalde. El alcalde se puso su nombre allí y no puso ni siquiera el logo del Cabildo. Javier, ¿esto ocurrió así como cuenta Pedro Martín? Sí, así fue. Es la situación más desagradable que he tenido la desgracia de vivir. Ir como representante de una administración pública a un acto en el que el Cabildo financia la mayor parte de la infraestructura y ver cómo un alcalde que practica una política pobre y mediocre, creyéndose no alcalde, sino dueño de un cortijo,
pide que se atraviese un coche de la policía para evitar el acceso de mi persona. ¿Se le atravesó un coche de la policía? Sí, sí. Un coche que no iba rotulado, un coche blanco, pero en todo caso iba con... Pero se identificó el agente de policía en ese momento. Sí, en ese momento el agente de la policía llamó a la jefa de protocolo para saber dónde me ubicaban. Escucho como el policía dice que él no va a trasladar ese mensaje. El policía me pasa su propio teléfono, hablo con la jefa de protocolo y me dice que siguiendo instrucciones del alcalde yo no estoy autorizado a participar en el acto de inauguración de la depuradora. Como digo, una acción bastante pobre y que significa perfectamente el tipo de persona del que estamos hablando. En el audio que acaban de poner, pues se escucha al alcalde decir que le echó un pulso y que perdió el pulso. A política no se viene a echar pulso, a política se viene a solucionar problemas y no a estar midiéndose las fuerzas. Esto no es cuestión de gallos, esto no es cuestión de ser el mayor kíkere. Aquí lo que se trata es de establecer unas relaciones fluidas y tratar de solucionar los problemas. Sin lugar a dudas, acciones como esta pues favorecen muy poco el que hayan relaciones fluidas. En todo caso, sí que quiero destacar que la ciudadanía del municipio del Rosario continúa teniendo la complicidad del Cabildo de Tenerife, porque con independencia de que su alcalde practique esto, pues nosotros tenemos una visión de conjunto de la isla y atendemos las necesidades de los 31 municipios. Bueno, en este caso les costó aprobar esa financiación para la depuradora, no fue sencillo. No, David, nosotros apostábamos por un modelo diferente. Se da un debate en el seno del Pleno del Cabildo, nosotros manteníamos un posicionamiento y la oposición otro. Sale un resultado y yo, como consejero del área, asumo plenamente el mandato del Pleno del Cabildo. Pero el posicionamiento inicial del gobierno era otro. Era otro, era apostar por una infraestructura de ámbito supramunicipal. Era otro, lo estoy diciendo, nosotros apostábamos por otra solución. Se da un debate y perdemos la votación. Y sale un resultado que yo como consejero asumo. Es el mandato del Pleno del Cabildo. Yo tramito la subvención y yo firmo la resolución para el otorgamiento de esa subvención de 1,5 millones de euros, sin dificultades, de forma rápida. Porque eso es la democracia. Lo cierto es que a mí sobre el episodio este violento que ocurre en la depuradora, porque al final es violento en cualquiera de los casos, me llama una cosa la atención, porque sí que es verdad que el ayuntamiento después de ese día también ha dado su versión de los hechos, ha enviado una nota a los medios de comunicación y ellos aseguran, y nosotros hemos podido ver, por ejemplo, la invitación que desde el ayuntamiento se les envía al Cabildo de Tenerife para que asistan a este acto. Y hemos visto también un mensaje de WhatsApp, que ha salido publicado también en algún medio de comunicación, de la que recibe la jefa de protocolo del ayuntamiento, la que usted nombraba anteriormente, en el que desde el Cabildo de Tenerife le aseguran ese mismo día de la convocatoria de la inauguración, a las 8:30 de la mañana, que ni usted ni Pedro Martín iban a acudir a ese acto. ¿Por qué cambiaron de idea después? Y una vez que cambiaron de idea, ¿no es razonable hasta cierto punto que, dada la pandemia, pues al final aquello fuera un problema más que difícil de solucionar sobre la marcha? Pero si estamos totalmente de acuerdo, lo ha dicho el presidente y lo digo yo, nosotros avisamos con poca antelación, el presidente no sabía hasta última hora... ¿Por qué no avisaron antes? El presidente no sabía hasta última hora si iba a poder participar o no porque tenía 2 ruedas de prensa. Yo también tenía dificultades con la agenda. Avisamos 1 hora antes, con poco tiempo. Es evidente que sí, es evidente que sí, si eso nunca lo hemos ocultado. Avisamos con poco tiempo. La cuestión es que hay diferentes formas de comunicar esto. Una vez que yo llego allí, si a mí me dicen, Javier, no puedes participar en el acto porque hemos establecido un protocolo de acuerdo a la situación sanitaria en la que nos encontramos y lamentándolo mucho, pues no tienes cabida en este acto. Muy bien, me marcho. Me parece incluso razonable. Yo no tenía interés en estar en la mesa presidencial, únicamente quería participar en el acto. El problema es que a mí el mensaje que me trasladan, tal y como acabo de afirmar, es que existe una orden directa del alcalde por la cual yo no puedo participar en el acto. Pero eso es lo que me resulta miserable, y lo digo en estos términos, porque siendo consciente de que avisamos con poca antelación, y nunca lo hemos trampeado y nunca lo hemos ocultado, avisamos con poca antelación por las dificultades de la agenda del presidente esa mañana, y a 1 hora y cuarto antes es cuando me avisa el presidente, me dice, Javi, te toca ir a ti, confirma.
Avisamos a protocolo del ayuntamiento y nos dicen que ok. Incluso nos dan las explicaciones de cómo acceder de forma más sencilla a la instalación para llegar a esa parte del polígono. Lleguen a la rotonda de Rada Azul, vuelvan, hagan una circunferencia completa y vuelvan sobre sus propios pasos. Después de ese WhatsApp que se ha publicado, ustedes vuelven a comunicarse antes de acudir con el gabinete de protocolo. Y, como le digo, nos explican, en este caso la persona que lleva mi agenda, cómo es el camino más sencillo, cuál es la vía más sencilla para llegar hasta la ubicación, entendiendo que podía acceder. Fue allí cuando me encuentro pues, este portazo en la cara. Por eso digo que, siendo evidente que avisamos con poco tiempo de antelación, hay formas y formas. Y desde luego esta no es la más decorosa y tampoco es la propia de un alcalde de un municipio. Por lo tanto, creo que sus formas escenifican perfectamente la pobre política que se está practicando, marcada por el sectarismo y por la poca altura de mira. Javier, hablando de tiempo, nosotros nos hemos quedado sin tiempo. La verdad es que me gustaría volver a hablar con usted con calma cuando pasen unos meses, porque creo que tenemos que profundizar más en el asunto de los vertidos residuales. Hay muchas zonas de las que quería hablar y no hemos tenido tiempo. La situación en el Valle de Güímar, la situación en el sur de la isla de Tenerife también es bastante preocupante en algunos puntos. Le hago la invitación y ya con calma, si le parece, cerramos una nueva entrevista. Yo le agradezco que hoy haya estado aquí para hablar de estos asuntos que son complicados, que son complejos, pero que es muy necesario que se informe de ellos. Sí, por supuesto. Son obras poco lustrosas. No dan votos, ¿no? No gusta hablar de depuración, no gusta hablar de problemas de vertidos, pero son realmente necesarias. Simplemente apuntar que esa situación tan desfavorable ya tiene solución. Y esto no son compromisos políticos, son realidades. El pasado 8 de julio, hace prácticamente un año, firmamos en Madrid, tuve el placer de acompañar al presidente, a Pedro Martín, en la firma del mayor convenio de la historia del Cabildo. 170 millones de euros para desarrollar 5 grandes sistemas de depuración en la isla que acabarán con ese problema de vertidos. Y acabarán también con esas sanciones que llegan desde la Unión Europea. Javier Rodríguez, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros nos despedimos ya rápidamente, les dejamos con la programación habitual. Saben que estamos cambiando la programación, adaptándola al verano, pero seguimos nosotros con las entrevistas. De hecho, vamos a añadir una nueva entrevista a la semana, además en los lunes y los jueves. Este miércoles también vamos a hablar de ese conflicto que se ha generado en torno al régimen económico y fiscal, y lo vamos a hacer con el excomisionado para el desarrollo del autogobierno de Canarias, con Fernando Ríos, que además es letrado del Consejo Consultivo y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna. Así que no se lo pierdan el miércoles a las 8:30. Que pasen una feliz noche.